hermanos. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a este tema, que es la clase, ya la clase 9. Nos quedan, de 14 nos quedan 5. Y esta clase es algo, para mí me resultó muy importante, porque es cuestión de tener fe. Este es el punto doctrinal número 6. Dice el punto doctrinal número 6: creemos en el Señor Jesucristo, que es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Esto es cuestión de fe. Vamos a leer, hermanos, ahí, si me acompañan a leer, Isaías 53:5. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 53:5. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor que está con nosotros. Aleluya. Aleluya. Isaías 53:5. Dice así la palabra del Señor: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Padre Celestial. Permíteme, déjenme, vamos a leerlo nuevamente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, es bien importante. Esta es la profecía que nos decía Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, si él fue herido por nuestras rebeliones, hermano, nuestras rebeliones quedaron saldadas porque él recibió las heridas. Dice: y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, y herido molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, ahí en la cruz él hizo una doble bendición. Nos sanó espiritualmente, perdonando nuestros pecados, y también llevándose nuestras enfermedades. Hermanos, tenemos que ver que muchas veces, es cuando nosotros descuidamos nuestro cuerpo, pues tiene que reaccionar este cuerpo que tenemos cuando nosotros lo descuidamos. Y una de las maneras que yo siento que se descuida es con la aflicción, con la preocupación, con la tristeza. Y hermanos, eso es lo que tenemos que ver: esa aflicción, esa tristeza, esa preocupación. Y estaba yo leyendo hoy en la mañana, y por eso a veces yo me gozo con el Señor, porque a veces está uno leyendo y el Señor se presenta, el Señor se deja sentir con su espíritu. Y es esto, dice: cuando tú tienes una aflicción muy grande, cuando tu aflicción es muy grande, cuando tu problema es muy grande, y tú logras confiar en el Señor, entonces la revelación del Señor es igual de grande, inmensa. Pero si tu problema es pequeño, tu aflicción es pequeña, también la revelación va a ser pequeña. Pero entonces, en este caso, lo que uno tiene que hacer, no afligirse, no preocuparse. Lo que uno puede hacer, hay que hacerlo. Lo que no puedes hacer, pues simplemente no lo vas a poder hacer. ¿Quién lo va a poder hacer? Nuestro Señor. Entonces, nosotros no tenemos que afligirnos, no tenemos nosotros que preocuparnos. El mundo nos aflige, hermanos, y entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor. Entonces, según qué tan grande sea nuestra preocupación, nuestra aflicción, según es la revelación de nuestro Señor a nuestras vidas. Y entonces yo me gozo grandemente, porque les comentaba que hace poco yo estaba pasando, que sigo pasando todavía por problemas muy fuertes, y les voy a comentar solamente alguno como testimonio. Mi hijo vivía por acá
por la calle esta de Salvador Díaz Mirón. Tuvo muchos problemas, hace como 2 meses, mes y medio les comentaba que fue golpeado por los visitaxis porque tuvo un problema con ellos. En fin, la situación de ella estaba muy tremenda. Y le dije, bueno, pues si acá está esto vacío, ¿por qué no te pasas acá? Y ya me quitas a mí la preocupación y la pena de tener algo ahí vacío. Y sí, agarró y se hizo traslado porque sí se quedó acá muy chisqueado y se cambió para acá. Y entonces resulta que acá se le puso peor la cosa porque yo no sabía, porque ya tengo más de un año que gracias a Dios ya no vivo ahí. Y llegaron unas personas a rentar, unas personas que se dedican a la droga. Entonces los vecinos éramos como 60, son como 60 vecinos, 60 casas ahí, en esa cerrada. Pues empezaron a molestar porque se alteró el orden. Entonces los confrontaron, y al confrontarlos, entonces ellos simplemente se pararon así y mostraron sus pistolas y les dijeron, ustedes ya tienen sentencia de muerte. Y todos los vecinos pues, se espantaron, y todos están bien espantados. Y entonces está mi hijo diciéndome, oye, y ustedes, y entonces yo me digo, esto es igual que la palabra. Si acá estaba yo re bien, acá estaba bien la luz, acá estaba bien el drenaje, ¿qué tuve que hacer yo hasta acá? Señor mío, dije, Dios, ¿dónde he escuchado esas palabras de queja y de rebelión? Y entonces se aflige uno porque uno dice, bueno, yo le he dicho, no te va a pasar nada porque tú estás bajo bendición con el Señor. Pero él pues no ha querido conocer del Señor, entonces su preocupación es mucha. En fin, ya hasta se enfermó y toda la cosa por el susto. Pero yo estoy muy tranquilo en el Señor porque yo sé que Él está en las manos del Señor. Entonces sí, mi preocupación es fuerte, primeramente porque la amenaza, y segunda por la manera en que Él tomó esa amenaza, que la tomó realmente propia, es mía, es mi amenaza. No. Eso solamente es para los que no están bajo la bendición, pero los que estamos bajo la bendición, y yo estoy orando por Él para que se acabe. Entonces yo al momento se me afligí mucho, pero después el Señor me reconfortó con la palabra, con el Salmo 37, y dije, así es. Entonces, ¿para qué estarse preocupando? Si realmente todo está en las manos del Señor, entonces nosotros tenemos que poner todo en las manos del Señor, porque uno mismo es el que se enferma, uno mismo es el que cae en esa depresión, en esa preocupación, hermanos, y entonces uno mismo es el que se enferma. Entonces, si usted tiene fe, primeramente no va a estar afligido, no va a estar usted perturbado, va a estar ahí el problema, pero usted va a estar tranquilo porque usted confía en el Señor. Gloria a Dios. Entonces tenemos que estar tranquilos en el Señor, porque el Señor por eso dice aquí, por eso estaba yo leyendo esto y me gustó, si tan grande es tu aflicción, así de grande es la revelación del Señor. Señor, gloria a Dios, aleluya. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Entonces tenemos que confiar, si aquí está escrito, tenemos que confiar en la palabra del Señor. El siguiente texto que nos da es Mateo 4. Gloria a Dios, aleluya. Recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Oh, gloria a Dios. Entonces el Señor nos sana, pero tenemos que tener esa fe en el Señor. El Señor nos sana, hermanos, y si realmente el Señor no nos sana, tenemos que ver por qué. Esa es su soberanía. Fíjense que nuevamente recordando esta revelación, así le llamo, que me hizo la palabra del Señor, que me dijo que tan grande es si tu aflicción es tan grande, así va a ser la revelación del Señor Jesucristo. Entonces me puse a pensar en los personajes de la Biblia,
en Moisés, en Abraham, en David, en Daniel, en Pablo. Y yo dije, ¿cuál de ellos fue de ellos más grande su aflicción y cuál de ellos es más grande su revelación del Señor Jesucristo? Y entonces me puse a pensar, yo creo que a todos los trató diferentes, pero así su revelación fue con ellos como era su aflicción. Nosotros tenemos que confiar en el Señor que es todopoderoso, hermanos, y por eso me agrada, porque si realmente nosotros tenemos esa fe, el Señor nos va a curar. Pero es cuestión de fe, pero si no tenemos fe también, igualmente, pues como se les ha dicho, pues entonces tiene que ir, recurra al médico y recurra a las medicinas, pero en primera instancia está el Señor. Y si recurre al médico, también póngase en las manos del Señor. Y si está tomando sus medicamentos, pues también pónganlo en las manos del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer el tema, hermanos, creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. En la página 36, ¿alguien trae su cuadernillo? Sí. Gloria a Dios. Página 36, si me ayudan a leer, hermanos, son más 3 páginas, gloria a Dios. Sí, 36 dice, cuando confesamos que el Señor Jesucristo es quien nos sana de nuestras enfermedades y que a Él debemos acudir cuando estamos enfermos, no estamos proclamando nada raro ni anormal, sino lo más razonable y de acuerdo a las promesas de Dios reveladas en la Biblia. Desde la antigüedad Dios se proclamó como el sanador de su pueblo escogido en Éxodo 15:26. Promete así ponerlos a cubierto de enfermedades si ellos eran obedientes a Él, pero respalda esta promesa de preservación con la aseveración de que Él es su sanador. En conformidad con esta afirmación, el pueblo de Israel tenía la esperanza de que Jehová el Señor era el Salvador y sanador de su pueblo. En Salmos 30, 2, 3, 103, 3. En él encontraba el perdón de los pecados y la sanidad del cuerpo. Solo cuando estaban lejos de Dios, andando en sus propios caminos en desobediencia y rebelión contra Él, se ve que acuden a otros medios. En 2 de Reyes 1:2, 15:17, 2 de Crónicas 16:12 y 13. Estos dos ejemplos nos muestran los malos resultados que tuvieron cuando dejaron a Dios, y son notables porque claramente se ve que le despreciaron y confiaron en los hombres y en los ídolos, y sin duda murieron lejos de Dios. Como la enfermedad tuvo origen en el pecado del hombre, podemos considerarla como una maldición de la cual Dios quiere librarnos, tanto como de las enfermedades del pecado que nos llevan a la muerte. Dios dio al hombre después de la caída de éste la promesa de enviarle un redentor que vendría a liberarlo del estado de ruina y miseria en el que había quedado. Y por lo tanto el Mesías vendría a salvar al hombre del pecado y de todas sus consecuencias, una de las cuales era la enfermedad. Por esto el profeta Isaías contempla al Mesías sufriendo, proveyendo una doble sanidad tanto espiritual como física, y dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y que también fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, que el Mesías en su muerte expiatoria proveyó una doble sanidad para nosotros. A esto se debe que podemos volver a Él nuestros ojos para poder obtener una doble cura. Un momentito ahí, hermana. Hacemos una pausa. Entonces, hermanos, vean cómo el Señor nos da doble bendición. Nos cura espiritualmente y físicamente. Usted, hermano, ¿qué prefiere? ¿Estar sanamente curado espiritual o físicamente? Claro que podemos desear las dos, ¿verdad? Desear las dos, pero en un momento dado, ¿usted cuál desearía? Espiritualmente. Nomás les voy a leer de esto que acaba de lo que leyó mi hermana Daniel, Éxodo 15:26, que dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jehová envió enfermedad a los egipcios, pero ninguna de esas enfermedades le tocó al pueblo de Dios. Eso es lo asombroso de aquí, de esta palabra de Éxodo 15:26. Sí, 15:26, perdón.
Entonces, vean lo grandioso que es el Señor, que es nuestro sanador, y realmente si confiamos en Él nos va a sanar. Si podemos seguir leyendo, hermana. Después de su resurrección, encomendó a sus discípulos la gran comisión y mandó que se predicase el Evangelio para la salvación del hombre, pero también dio la promesa de liberación de la enfermedad. En Marcos 16, 15 al 18, de acuerdo con esto, los discípulos salieron a predicar en todas partes ambas doctrinas, como dice Marcos 16, 20, Hechos 28, 8 y 9. En este caso, el apóstol debe haber predicado la salvación, pues él sabía que lo hacía. Vemos en Hechos 28, del 23 al 28. Así fue siempre en la iglesia primitiva. Entonces, para predicar completamente el Evangelio, se debe proclamar la doble liberación que éste nos ofrece, tanto la salvación espiritual como la sanidad física. Se dice que la sanidad del cuerpo es solo una bendición temporal, y efectivamente así es, pues únicamente la necesitamos en esta vida temporal sobre la tierra. Pero aún así, ¿por qué hemos de despreciar esta bendición que nos ofrece el Señor, además de la salvación? Es doctrina novotestamentaria que los creyentes debemos acudir a Dios cuando estamos enfermos, y claramente se nos dice que así lo hagamos en Santiago 5, 14 a 16. Entonces es necesario que practiquemos la fe y obtengamos del Señor Jesús la sanidad de nuestro cuerpo siempre que estemos enfermos. Nunca debemos abandonar esta práctica en ninguna circunstancia, sino que debemos depender de Dios o para muerte o para vida. Y cuando ya llegue el momento de que seamos llamados por el Señor, bendigamos a Dios. Sí, un momentito ahí, hermano, también. Entonces, hermanos, dice que para predicar completamente el Evangelio se debe proclamar la doble liberación que este nos ofrece. Dice, tanto la salvación espiritual como la salvación física. Entonces nosotros, cuando vamos a predicar el Evangelio, tenemos que también decir proclamar esa doble liberación, hermanos. Entonces Jesús nos sana. Tenemos que tener esa confianza, hermanos, de que también nosotros, si somos enviados, llevamos también ese poder, podemos llevar ese poder de sanación. Recuerdo que una vez, estando yo en otra iglesia, fueron unas personas a decirle a la persona que estaba encargada, que tenía el ministro de sanación: oye, tengo un familiar enfermo, ¿no quieren ir a orar por él? Y lo que se me quedó grabado esa conversación es que se dijeron sí. Entonces en ese momento estaban disponibles y se juntaron varias personas y se fueron a orar por esta persona enferma. Se fueron a orar. Al otro día llega el Señor y le dice: ¿qué cree, hermanos? ¡Sí sanó! Y entonces le dice el que estaba encargado de la administración: ¿y entonces para qué crees que fuimos? Entonces imagínense, él que era el familiar se sorprendió por la fe, y sin embargo la persona que fue a orar sí tenía esa fe para decir que sí iba a sanar. Entonces, si nosotros a veces inclusive hasta cuando decimos: hermanos, oren por mí porque estoy en una tribulación, pero no tenemos que tener esa fe, tan solo decir: oren por mí. Si van a orar por mí, tenemos que tener esa confianza de que el Señor nos va a escuchar. Entonces, sí hay esa sanación, hermano, sí existe esa sanación, y tenemos nosotros, si nosotros nos acercamos al Señor, sí podemos sanar a las personas, pero simplemente ser utilizados, porque el que sana siempre es nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermana. Nuestra posición como cristianos tocante a la ciencia médica es que ella es una bendición para las personas que no confían en Dios ni la conocen. ¿Qué harían sin la ciencia médica? Pero nosotros tenemos una fe apoyada en la Biblia, y recordemos que es mejor esperar en Jehová que esperar en el hombre, y que Él nunca nos dejará, y asimismo la de la sanidad divina hasta el fin. Amén. Aquí es oportuno referirnos a ciertas enseñanzas que nada tienen que ver con la realidad escritural. Algunos dicen que la enfermedad solo le llega al cristiano a causa de sus pecados, pero que el que persevera en santidad siempre está sano, o sea que el santo jamás puede enfermarse.
Respuesta. A veces el creyente se enferma porque ha pecado y es reprendido por el Padre Celestial, porque se dice en la Biblia que Dios al que ama disciplina, en Hebreos 12:6. Pero no siempre es así. Ahora, tomar un caso particular y hacerlo general en forma absoluta, sin posibilidad de que pueda ser en otra forma, no está de acuerdo con la razón ni con la Biblia, sino que es una ofuscación tenaz. Bastan dos ejemplos para desmentir tan peregrina enseñanza. Caso 1, de Trófimo, de quien Pablo dice: a Trófimo déjenlo en Mileto enfermo, en 2 Timoteo 4:20. A Trófimo dejé en Mileto enfermo. Entonces, Trófimo era un pecador, por eso se enfermó. Epafrodito, que había llevado al apóstol algunas ayudas financieras para sus necesidades, se enfermó en Roma. ¿Diremos que esto fue por causa de su pecado? ¿No dice claramente el apóstol que fue por la obra de Cristo? Es decir, ocupado en la obra de Cristo, le sorprendió la enfermedad, mas no porque haya sido un pecador empedernido. De Epafrodito dice el apóstol: pero Dios tuvo misericordia de él para que ya no tuviese tristeza sobre tristeza. Es decir, Dios lo sanó teniendo misericordia de él. Así que la doctrina de que solo los pecadores se enferman y no los santos no es de Dios, sino de los hombres, porque estos ejemplos nos muestran que los santos también se enferman. Y claro está que eso puede acontecer porque estamos sujetos a todas las contingencias de esta vida y del medio ambiente y a los contagios. El Evangelio no incluye la promesa de que jamás nos enfermaremos, sino de que seremos sanados por el Señor cuando esto ocurra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, muchas veces pensamos que la enfermedad viene por el pecado. Pero no, hermanos, la enfermedad no viene por el pecado. Muchas veces, el Señor simplemente nos quiere recordar lo importante que es nuestra sanación, nuestro cuerpo. Porque miren, mientras que estamos bien, no nos acordamos del Señor, a lo mejor no nos acordamos del Señor. Pero cuando estamos ya enfermos es cuando recurrimos al Señor Jesucristo. Entonces nosotros, por eso yo considero que siempre tenemos que estar con el Señor. Siempre orando, intercediendo para que la enfermedad no nos agarre. Y si ya nos agarra la enfermedad, entonces venir y darle gracias al Señor, porque el Señor por algún motivo nos está dejando pasar por esa prueba. Yo recuerdo a mi hermana Séfora, hasta el último momento estuvo trabajando aquí en la tierra por el Señor. Mi hermana Paulina, no se diga, también el último día de su vida estuvo aquí en la iglesia dándole gracias al Señor. Mi hermana Gaby también estuvo lo más que pudo también con nosotros. Pero imagínense, por ejemplo, mi hermana Paulina dio un gran testimonio de cómo venía, ella venía con su dolencia, pero su cara la traía tranquila, se reflejaba que ella sabía en quién estaba confiando. Entonces, qué gran testimonio de la hermana Paulina. Ya ni hablar de la hermana Séfora, que por lo que estaban pasando, pero aún así ellos daban ese testimonio de que estaban confiando en el Señor. Entonces nosotros tenemos que buscar esa sanación, hermanos, y si tenemos esa sanación, darle gracias a Dios, gloria a Dios, por esa sanación que tenemos. Gloria a Dios. Y decir: Señor, aquí estamos, me has traído por algún motivo, yo confío en ti y sáname. Y si uno tiene esa fe, va a ser sanado por Dios. Entonces ahora vamos a entrar ahora al cuadernillo para hacer unas preguntas de manera general. Entonces dice que aquí de conocimiento, el alumno conocerá el poder de Dios para sanar. ¿Usted será capaz inclusive de conocer ese Dios, el poder para sanar? Gloria a Dios. Mire, yo siento que cuando yo hablo, cuando estoy aquí, estoy hablando, hermanos, no crean que estoy hablando
palabra hueca. Yo he venido muchas veces muy mal, pero cuando yo estoy aquí, me siento de 20 años. Entonces, la verdad, entonces yo siento, digo, cuando estoy por allá estoy, tengo frío, me siento nervios, pero cuando estoy aquí hasta allá, últimamente hasta se me olvida, ya estoy a punto de decirle, pastor, ya jubílese. Pero porque ya agarré, porque yo me siento muy bien aquí cuando estoy aquí, hermano. Ya hasta me voy a llevar a mi casa. Pero yo doy testimonio, hermanos, de que cuando estoy aquí se siente ese calor, se siente la presencia del Señor. Sí. Entonces les voy a repetir, este río el Dios que tenemos es real, hermano, y realmente sí nos sana. Dice, apoyado en las promesas de Dios, el creyente depositará toda su confianza en el Señor para ser sanado. Tenemos que depositar toda la confianza en el Señor, hermano. Y también les voy a repetir, si a veces no somos sanados, tenemos que preguntarle al Señor qué pasó, porque ya ve que a Pablo 3 veces le pidió que le sanara y no lo sanó. Le dijo, bástate con mi gracia. Entonces, Señor, si yo tengo que bastarme con tu gracia, bienvenida a la gracia por el Señor. Si conocemos la gracia y sabemos cómo es la gracia, Señor, yo recibo tu gracia. Gloria a Dios. Aleluya. El creyente practicará su fe creyendo que el Señor tiene todo el poder para sanarlo de cualquier enfermedad. No nomás, hermanos, una enfermedad especial, sino es de cualquier enfermedad. Introducción. La ciencia médica ha avanzado de gran manera en los últimos años, pero a la vanguardia de este avance surgen terribles enfermedades. De la Edad Media es cosa del pasado. Prevenir epidemias y malestares en la gente pareciera cosa fácil. Sin embargo, se estremecen ante los nuevos ataques virales a los que es imposible hacer frente. Ante estas nuevas enfermedades en donde las curas apenas están en investigación y que no hay ninguna noticia alentadora sobre su desarrollo, la humanidad puede preguntarse con toda razón qué hacer, a quién recurrir. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, hermanos. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, pero no se trata de estar siempre, de decir, esté contento, siempre sonriendo. No, hermano, esté confiado en el Señor. Y si esa confianza le da ese gozo, bienvenido el gozo, hermano. Dice en la página 57, el Señor Jesucristo ofrece a todos los que han decidido confiar en Él promesas invaluables de preservación y sanidad ante cualquier enfermedad. Y entonces aquí nos muestra, si tienen su cuadernillo, nos muestra y nos dice cómo la Biblia dice que es una salud integral, y la que nos dan los médicos, la ciencia, es una salud pasajera, hermano. Porque creen que luego nos tomamos un medicamento que nos cura tal cosa, pero nos perjudica otra cosa. Por ejemplo, los medicamentos nos perjudican los riñones, el hígado. Entonces tomamos un medicamento, ya me curó de una cosa, pero ya me está perjudicando en otra cosa. Entonces esa es una salud pasajera la que da la ciencia, pero la salud que da la Biblia, hermanos, es integral. Entonces, de eso tenemos que estar, hermanos, bien llenos de fe. Seguimos leyendo. Por pertenecer a la raza humana, raza caída, nuestros cuerpos están sujetos a la muerte y degeneración, a la enfermedad y sufrimiento. Pero Dios, en su gran misericordia, nos ha salvado de este estado de degradación espiritual y física, estando dispuesto a sanarnos de cualquier enfermedad, puesto que Él tiene el poder. El Señor Jesucristo tiene el poder de sanar cualquier enfermedad, hermano. Pensamos, a lo mejor todavía pensamos que esos milagros solamente eran en lo antiguo, en lo anterior,
Pero hermanos, todavía hoy se pueden hacer realidad esas sanaciones si nosotros tenemos esa confianza en el Señor Jesucristo. Desde la antigüedad Dios se proclamó como el sanador de su pueblo escogido. Promete así ponernos a cubierto de enfermedades si ellos eran obedientes a Él, y respalda esta promesa de preservación con la aseveración de que Él es su sanador. ¿Quién es su sanador, hermano? Cristo es su sanador. ¿Quién es su sanador? No vaya a decir, ay, aquí traigo mis pastillitas, deje de decirle cuál es mi sanador. No, mi sanador, nuestro sanador es el Señor Jesucristo. De conformidad con esta afirmación, el pueblo de Israel tenía la esperanza de que Jehová, el Señor, era el Salvador y sanador de su pueblo. En Él encontraban el perdón de los pecados y la sanidad de su cuerpo. Doble bendición, hermano. El perdón de sus pecados y la sanidad de su espíritu, hermano. Entonces tenemos que confiar en Él. El perdón de los pecados y la sanidad de su cuerpo. Dice, recurro aquí a esta cita de Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el mundo nos llena de aflicción, hermano, pero Dios ya venció esa aflicción. Dios quiere que nosotros seamos sanos. Si alguien hizo el ejercicio de la página 58, si nos lo puede decir, hermanos. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y preceptos, todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces aquí se ocultaron tres palabras, y es lo que nos están pidiendo, que pongamos esas tres palabras en estos tres renglones. ¿Cuáles son esas tres palabras? Oír, hacer y guardar. Entonces abajo nos lo están poniendo en símbolos: oír, hacer y guardar, y eres sano. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo está bien entendido? Dice: lea atentamente y medite en la escritura y conteste. Si alguien me ayuda a leer estas porciones de los Salmos y de Jeremías. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Salmo 30, 2 y 3. Gloria a Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 3. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33, 6. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. Entonces imagínense, hermano, que usted tiene una dolencia, usted tiene un pesar, y se pone a leer la palabra del Señor y la cree. Se pone a leer: Él es quien perdona tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Si usted lo lee, si usted expresa estas palabras con fe, hermano, va a haber una reacción en su vida. Dice, a contestar, y aquí nos hace una pregunta: ¿Dios tiene el poder suficiente para sanarle de cualquier enfermedad? Pero si usted lo cree, hermano, ¿usted cree que si realmente tenga ese poder para sanarle de toda enfermedad? Si usted está pasando por alguna dolencia, por algún malestar, pues es la oportunidad para decir: Señor, hoy quiero probar mi fe. Gloria a Dios. Segunda pregunta: ¿cuáles son los motivos por los cuales los cristianos se enferman? ¿Por qué nos enfermamos? Por descuido. Por descuido. ¿Qué más?
hemos leído que porque pertenecemos a una raza caída y nuestros cuerpos están sujetos a la muerte y degeneración y a la enfermedad y sufrimiento. Pero sí tenemos esa caída, pero tenemos un Señor, un Dios Todopoderoso que nos puede levantar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí se está entendiendo, hermanos? Dios puede librarnos de las consecuencias del pecado. Cada pecado nosotros tenemos consecuencias, pero Él dice que el Señor luego no actúa de acuerdo a nuestros pecados, porque Él nos mira con misericordia y piedad. Gloria a Dios. Seguimos leyendo en la página 59. Dice: Dios dio al hombre después de la caída de la promesa de enviar un Redentor que vendría a liberarlo del estado de la ruina y de la miseria en la que había quedado. Por lo tanto, el Mesías vendría a librar al hombre del estado de pecado y de todas sus consecuencias, una de las cuales es la enfermedad. Entonces, una de las consecuencias por el pecado es la enfermedad, pero tenemos a un Dios que nos perdona y nos libra, y está ahí porque Él es nuestro sanador. El Mesías, Cristo Jesús, ha prometido en la cruz una doble sanidad para todos nosotros. Como la enfermedad es una de las maneras con las que el diablo oprime a la gente y también con el pecado los esclaviza para que se pierdan, a esto se debe que el ministerio de liberación del Mesías se ejercitó de una forma doble, y durante su ministerio el Señor mandó a sus discípulos para que predicasen el reino de Dios, pero que también sanasen a los enfermos. Entonces, hermanos, fíjense que yo siento que a veces si uno lleva esa fe en el Señor, puede orar por una persona que está enferma y a lo mejor de momento no va a sanar, pero si usted ya deja se retira, el Señor empieza a hacer su obra, y sí, tenga usted la seguridad de que va a sanar. Si tenemos esa fe de que si el Señor en su soberanía lo quiere sanar, lo va a sanar. Gloria a Dios. Pero a veces yo pienso que Dios no nos deja ver esa sanación al momento, porque nos podemos crecer nosotros. Imagínense que yo ore y que sane la persona en ese momento. Soy ser humano y sí me voy a poner en altivez. Gloria a Dios. Como la enfermedad es una de las... Ahora, si alguien del texto anterior responda lo siguiente, si leemos por ahí Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Entonces dice: escriban las líneas los aspectos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, entonces, buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Gloria a Dios. Luego, número 2, sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados. Número 3, a pregonar la libertad a los cautivos. Número 4, vista a los ciegos. Número 5, poner en libertad a los oprimidos. Y número 6, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. También estaba yo leyendo hoy en la mañana que en el año tenemos 4, bueno, no en el año, hay 4 estaciones del tiempo, que es primavera, otoño, invierno, primavera, verano, otoño e invierno. Entonces decía que a veces nosotros también podemos estar en esas 4 estaciones. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos estar? Pues siempre queremos estar en nuestra primavera y verano. Primavera y verano, rico, sabroso, y queremos estar en eso. Pero también nos llega nuestro otoño y nuestro invierno. Pero tenemos que estar preparados, hermano, porque entonces ¿cómo vamos a valorar nuestra primavera y nuestro verano? ¿Cómo lo vamos a valorar si no sabemos, si no pasamos por nuestro otoño e invierno? Entonces, hermanos, también nosotros no siempre vamos a estar en esa primavera y verano. Nos va a tocar pasar por ese otoño y el invierno. Entonces tenemos que estar preparados y gozarnos siempre en la presencia del Señor, hermano. Gloria a Dios.
página 60 dice: conteste lo siguiente marcando la respuesta correcta. La enfermedad oprime al ser humano. Esto es consecuencia del pecado, del castigo divino, del descuido personal, de la ira de Dios o de la falta de higiene. Del pecado muchas veces, hermanos, aunque también hay que incluir también el descuido personal y nuestra falta de higiene, pero siempre si estamos con el Señor no nos va a pasar nada. Dice: el propósito del Señor en mi vida es hacer una obra completa de restauración, hacer una obra completa de regeneración, hacer que me sienta bien durante un momento, darme felicidad total para toda la eternidad. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? Hacer una obra completa. Hacer una obra completa de regeneración. Dios nos va a regenerar. La siguiente dice: cuando me acerqué al Señor, recibí de Él. Cuando me acerqué al Señor, recibí de Él una buena noticia de amor y perdón y salvación, sanidad en el corazón, libertad del cautiverio, vista, libertad de la opresión, gozo y paz en Cristo Jesús. ¿Qué le pusieron, hermanos? Una buena noticia de amor, perdón y salvación. Una buena noticia de amor, perdón y salvación. Imagínense que el Señor, cuando el Señor nos habla y nos dice a través de las Escrituras y nos dice que nos ama y que nuestros pecados están siendo perdonados cuando estamos con Él. Dice: antes de conocer a Cristo, y aquí nos dice: antes de conocer a Cristo teníamos depresión, tristeza, o si no lo conocemos, tenemos depresión, tristeza, amargura, dolor, enfermedad, desconsuelo, desesperación, miedo, ansiedad, desamor, tropiezos, malestar, timidez, locura, llanto, soledad, pobreza. Y cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos reflejada su presencia en nosotros, en nuestras vidas, tenemos amor, gozo, salud, Dios, perdón, amistad, santidad, comprensión, bienestar, lucidez, alegría, riqueza, fortaleza, consuelo, esperanza, fe y vida. Gloria a Dios. Si yo pongo aquí, a ver si alguien me puede contestar. Si yo pongo aquí 9 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros. ¿Sí están los 9 ceros? Pero pongo un 1 a su lado izquierdo. ¿Qué valor tiene? Tiene un valor de 1,000 millones. Es que casi, pero casi es nada. Ok, entonces tengo 9 ceros y pongo un 1, casi no tiene valor. Pero si tengo mis 9 ceros y pongo mi 1 a mi lado derecho, ¿qué valor tiene? Es al revés. ¿Es al revés? Si el 1 está a la izquierda y tiene 9 ceros, son 1,000 millones. Si está, así ya me pongo. Si está a mi derecha, No vale. no vale. Pero si está a mi izquierda, Vale. entonces así es, hermano. Si nosotros ponemos a nuestro Dios en primer lugar, ¿qué vamos a tener? Un valor. Pero si ponemos a Dios al último, a nuestra derecha, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poner a nuestro Señor Dios en primer lugar, hermanos. ¿Sí? Iba a traer el pizarrón, pero se me olvidó, para no confundir a mis hermanos. Es que el 0 es negativo, se Sí. entiende como negativo, ¿no? Sí. Pero si en cambio el 0 también tiene mucho valor en el sentido de que también tiene, de hecho, el principio algorítmico es cómo se llena eso que se supone que es un negativo. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que si primero está Dios, no importa cuántos negativos tengamos, siempre va a tener un propósito y siempre va a tener un valor. Entonces, esa es la enseñanza. Si primero está Dios, hermanos, no va a haber ningún problema. Pero si nosotros ponemos a Dios al final,
Porque a veces nos preocupamos más por nuestro trabajo, por nuestra casa, por nuestra esposa, por la esposa, por los hijos, por la mamá, y entonces dejamos a Dios. Pero primero está Dios, y si nosotros confiamos en Dios, todo lo demás, hermanos, ya está bajo su mano. Experimentenlo ustedes. Señor, yo quiero vivir la palabra del Señor. Dice que el Proverbios 15:3, el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón el espíritu abate. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Gloria a Dios. Perdón, hermano, Sí. hay un testimonio, y bueno, pensaba que todavía estaba aquí la hermana Sandra, ya se retiró, y la hermana Arlet. Por cuestiones de su formación o su educación de la hermana Sandra, pues siempre a sus hijos los ha tratado con medicamento, y no hay ninguna dolencia, por mínima que sea, que ella no tenga forma de darles medicamento. La última visita que hicieron a la misión Betel, allá con mis hermanos, con mi hermana Laura, mi hermana Maidet, mis hermanas de allá de aquel lugar, la hermana Arlet, la hermana Abigail tuvo un dolor muy fuerte del estómago, y a veces, hermanos, necesitamos eso para poder practicar la fe. Quiero decirles que ella misma se sorprendió. A lo mejor nunca ha dado su testimonio, pero aquí en la familia, ¿qué nos decía ella? Tía, de verdad no tomé nada, y yo sentía que me moría. Dije, ahora sí, yo creo que me voy a morir aquí con este dolor de estómago. Siempre están acostumbrados a tomar algún medicamento. Las hermanas le hicieron un tecito y oraron por ella, y el Señor la sanó. Debemos de comprender algo bien importante, hermano. Es bien sencillo, pero bien importante. La fe, escucha bien esto, la fe no es una actividad, porque ahí dice hacer, pero confundimos el hacer con una actividad, y no es una actividad, porque si nosotros hacemos algo, entonces no es fe. Si decimos la fe más la medicina, la fe más el doctor, la fe más el tratamiento, la fe más esto, la fe más aquello, entonces no es fe. Tenemos que aprender una sola cosa. La fe no es, ¿qué les dije? No es una actividad. No tengo que hacer nada. La fe es una actitud. ¿Cuál es mi actitud? Cantar alabanza. ¿A poco eso me vas a dar? Hazlo, es conforme a la misericordia de Dios. La actitud que yo tenga hacia mi enfermedad. Si ya sé la enfermedad que tengo, porque ya fui al doctor, ya fui al laboratorio, ya fui al análisis clínico, ya fui a radiología, ya fui a las placas, ya fui a todo, y ya sé qué es lo que tengo, pero mi actitud sigue siendo pesimista en no alabar a Dios, porque esa es una actitud, hermano. ¿Qué actitud tengo? No qué es lo que voy a hacer, sino qué actitud voy a tomar. Y a veces ahí se confunde el cristiano en decir, no, pues tengo que hacer. No tienes que hacer nada, solo tienes que tener una actitud. ¿Y cuál es mi actitud? Pues solamente una alabanza. Dice, ¿está alguno triste? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. No dice váyase al doctor, o si dice sí. Si alguno está enfermo, haga oración. Esa es una actitud. Entonces no confundamos. Nos pasa en la misma manera, hermanos, con la adoración y la alabanza. Pensamos que la adoración y la alabanza son actividades, y la adoración y la alabanza no son actividades, es actitud. Para poder agradar a Dios, lo que a Dios le agrada es la actitud, no la actividad que realices. No sirve la actividad que realices, aunque se tenga que hacer, pero no es la actitud. Perdón, no es la actividad, es la actitud que yo tengo. Gracias, hermano, perdón. ¿No? Porque si luego a veces muchos de nosotros, hermanos, cuando estamos decaídos, traemos así un rostro totalmente derrotado, decaído, con ganas de que los hermanos nos pregunten,
hermano, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Entonces nosotros tenemos que estar confiados siempre en el Señor. Dice Santiago 5, 4 y 5, dice: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor, esa fe en el Señor, hermanos, pero esto es cuestión de fe, hermano. Entonces, téngalo muy, muy presente. Por último, dice que nos da un texto a memorizar. Dice Mateo 4:24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar nosotros, hermanos, agradecidos siempre con el Señor, confiando en el Señor, teniendo en paz. No sé cuántos, a lo mejor estamos pasando por muchas cosas, tenemos un dolor, pero tenemos que estar confiados en el Señor, porque si venimos, entramos así, pues imagínense, me ven a mí entrar así aquí a la iglesia, ¿qué van a decir? Y bien, ay, abrácenme, hermanos, abrácenme todos. Pues entonces tenemos que confiar en el Señor, nuestro Señor Dios Todopoderoso. Les voy a dar otro testimonio. Estoy lleno de testimonios. Yo me pasaría toda la vida dando testimonios. Dice que yo adquirí estos tres historias de la Biblia, que es David, Daniel y Jonás. Y tengo a mí yo me sorprendí mucho, aunque yo se lo comentaba así a las personas que vivían cerca de mí. Está bien. Y yo me bien sorprendido, porque fíjense que estos cuentitos se los contaron a Marcos, Daniel, y se los han contado como 3 veces. Entonces yo le decía a Marcos, Daniel: Marquitos, léeme un cuento. Marcos no sabe leer, todavía no sabía leer. Y el Marquitos agarraba y haga de cuenta que estaba leyendo, y me decía, y estaba ahí, y así haga de cuenta que estaba leyendo, pero porque él se lo grabó. Entonces veía la imagen y decía, y yo me quedaba sorprendido, decía que parecía que estaba leyendo, pero tanto se le grabó la historia a él que lo contaba, que lo decía como si estuviera leyendo. Entonces yo me quedé sorprendido, ya estaba bien gozoso con este niño, porque decía, ay, gloria a Dios. Y entonces por eso yo me quedé sorprendido. Ahorita esto ya pasó, entonces no sé si yo los quiero donar a la iglesia, no sé si nos pueden recibir, es el principio, para que cuando le tenga que contar algo a los niños, pues, y yo lo quise dar, pero lo quise dar con el testimonio de este niño, de Marquitos, que le digo que me los leía como si realmente fuera real, pero simplemente él recordaba, se le grabaron esas 3 historias. Gloria a Dios. Entonces, para la obra de Dios, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues hemos terminado este tema, el tema 9 de nuestra catecúmenos. Si usted está agradecido y tiene confianza con el Señor, pase aquí al frente. Dele gracias al Señor por su salud, dele gracias al Señor por su enfermedad.